Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Agradecemos su preferencia. Hoy queremos hacer el análisis de uno de los temas que se instaló a nivel de opinión pública y está generando preocupación y polémica a la vez. Es el tema de los presuntos títulos falsos de abogado de los miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y como siempre, desde Visión País queremos hacer didáctica, plantear objetivamente el tema, argumentar lo que planteamos e ilustrar a la opinión pública para que pueda sacar sus propias conclusiones y hablar, por supuesto, de las responsabilidades de los distintos organismos, comenzando por la propia figura de la academia, que es la universidad, y las otras instancias también, obviamente, del Estado que participan y que les habilita al ejercicio de una profesión de alguien que egresa de una disciplina determinada. Para ello tenemos que recurrir a la Ley Marco de Educación Superior, que en su artículo 2 precisamente habla y define la educación superior en estos términos. La educación superior tiene por objeto la formación personal, académica y profesional de los estudiantes, así como la producción de conocimientos, el desarrollo del saber y del pensamiento en las diversas disciplinas. Antes de pasar a otra placa, ahí está clarísima cuál es la finalidad justamente de la educación superior. Y aquí es importante agregar a la redacción de la ley. Estamos hablando de la educación superior universitaria. Y cuando hablamos de la educación superior universitaria en Paraguay, como dijimos el domingo pasado, tenemos dos figuras de instituciones que gestionan las carreras universitarias en nuestro país: las universidades y los institutos superiores. Reiteramos entonces lo que dice este artículo, ¿verdad? Formación personal, académica y profesional. Por otro lado, el otro artículo de la Ley Marco de Educación Superior, que es el artículo 3, dice: son instituciones de educación superior las universidades, los institutos superiores y institutos de formación profesional tercer nivel. Acá solamente vamos a focalizar nuestra mirada en la figura de las universidades, ¿no? Estos últimos, dice la redacción, estos últimos comprenden los institutos de formación docente y los institutos técnicos profesionales, refiriéndose a las instituciones de formación profesional del tercer nivel. Vale decir que las universidades, entonces, son instituciones que forman parte del nivel de la educación superior. Prosiguiendo con el marco de la Ley 4995, que en su artículo 33, y esto no es un dato menor, porque en el artículo 33 de la Ley 4995 refiere a la autonomía de las universidades. De alguna manera reglamenta este artículo de esta ley el artículo 79 de la Constitución Nacional. Entre otras cosas dice el artículo 33, la autonomía de las universidades implica fundamentalmente lo siguiente, y nosotros solamente compartimos con ustedes aquello que va a formar parte de nuestro análisis. Inciso B: habilitar carreras de pregrado, grado y programas de posgrado, cumpliendo con los requisitos establecidos en la presente ley y previa aprobación del Consejo Nacional de Educación Superior. Acá es importante señalar lo siguiente: son las universidades quienes aprueban su carrera para poder gestionar, como para poder proponer, ¿sí?, como oferta académica. Es la universidad la que aprueba la carrera, según el artículo 33 de la Ley 4995. El que habilita legalmente la carrera es el órgano, en este caso, de la educación superior universitaria, que es el CONE. Entonces hay una diferencia entre, digamos, aprobación y habilitación, que no es un dato menor, ¿sí? Y para esta habilitación, obviamente, tiene que haber una previa aprobación del Consejo Nacional de Educación Superior. Por otro lado, es importante señalar que en diciembre del 2014 se instala el Consejo Nacional de Educación Superior. Por tanto, las carreras que funcionaron anterior a diciembre del 2014 tiene otra disposición legal y haremos referencia a ello. Prosiguiendo con esta breve explicación, otro artículo de la Ley 4995, el artículo 61.
Dice, la educación superior desarrollará cursos de pregrado, carreras de grado y programas de posgrado. La carrera de abogacía, porque indistintamente se llama derecho o abogacía, ¿verdad? En el caso de Paraguay, en la mayoría de los casos ya se utiliza la denominación de abogacía y el título que se otorga es precisamente el de abogado. En otros países se utiliza el concepto disciplinar, se utiliza derecho o ciencia jurídica. Entonces se otorga el título de licenciado en derecho o licenciado en ciencias jurídicas. Reitero, en el caso de Paraguay utilizamos la denominación de abogado. La carrera de abogado dentro de la educación superior sería una carrera de grado. Y la carrera de grado, obviamente, desarrolla la institución de educación superior. Y como dijimos anteriormente, la universidad forma parte de la educación, de la educación superior. Prosiguiendo con nuestra explicación en el marco de la Ley 4995, para ir culminando el artículo 63. Las carreras de grado tendrán una duración mínima de 4 años y 2.700 horas cursadas. Es decir, no solamente la ley habla de una carga horaria total mínima, porque 2.700 es el piso, no puede tener menos de 2.700, sino también la ley establece como condición que no se puede desarrollar en menos de 4 años. Ojo, esto no es un dato menor, porque eventualmente uno puede decir, bueno, estudiante de dedicación exclusiva, estudió mañana, tarde y noche, y cuestión de completar simplemente 2.700 horas. No, la propia ley exige que no debe desarrollarse en menos de 4 años. ¿Sí? Esto no es obviamente un dato menor. Dicho esto, ponemos entonces en perspectiva para hacer el análisis, digo bien, de los presuntos títulos falsos de abogado de miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Estamos hablando del senador nacional Hernán Rivas y del senador nacional Orlando Arévalo, y queremos hablar de las responsabilidades tanto del Ministerio, digamos, de Educación, pero también hablaremos de la responsabilidad del CONES y de la ANEAES, de la participación del Ministerio de Educación en lo que hace el tema del registro de títulos, pero también haremos un análisis de lo que, digamos, se ha instalado como sospecha acerca de estos títulos que probablemente tienen algún problema de legalidad o de legitimidad hasta tanto se tengan evidencias que puedan conducirnos a una conclusión certera de que efectivamente las personas mencionadas han cursado, han cumplido los requisitos académicos como para acceder a la titulación de abogado. Nos acompañan hoy en Visión País el abogado magíster, viceministro de Educación Superior y Ciencias, Federico Mora. Muy buenas noches, viceministro, y gracias nuevamente. El domingo pasado ya estaba compartiendo con nosotros, pero nos obliga nuevamente hoy tenerte en Visión País. Gracias. No, para mí un gusto, y lo que evidencia es que el programa efectivamente está focalizado en educación, y bueno, me alegra que dentro de eso en educación superior también, porque hay mucho que hablar al respecto. Así mismo, viceministro. También nos acompaña un asiduo colaborador de Visión País, el abogado magíster Robert Marcial González. Él es experto en Derecho Constitucional, actual presidente del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, pero hoy está en su carácter de experto en Derecho Constitucional para que tenga la amplia libertad para poder hablar y sin necesidad que tenga aprobación del instituto para poder expresar sus ideas acerca de este polémico caso. Muy buenas noches, doctor, y gracias por acompañarnos. Buenas noches, Francisco, a Federico, a Martín, a la audiencia. Al contrario, agradecido soy yo por la consideración habitual. También nos acompaña el doctor Juan Martín Barba, abogado que conoce muy bien este tema y ya nos dirá por qué. Y le agradecemos por haber aceptado la invitación. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, Francisco, y a las órdenes. Ya. Tenemos que ir a una brevísima pausa a la vuelta. Ya comenzamos nuestro análisis, a ver si colaboramos desde Visión País a entender lo que está sucediendo y cuál sería el camino como para poder comprender esta polémica que en principio desdibuja la institucionalidad de la República en la figura del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Brevísima pausa.
Código Peligro. El Clan Rotela es una gavilla criminal iniciada como un grupo familiar organizado para traficar droga y que ahora cuenta con varios integrantes dentro y fuera de la cárcel. La lógica de estos grupos que están dentro del sistema penitenciario es justamente nutrirse o fortalecerse con las debilidades del sistema. Francisco Ortiz te conecta con los sucesos policiales más relevantes del día. Código Peligro. Lunes 21 horas. NPI nos conecta siempre. Presuntos títulos falsos de abogado de miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Tema de análisis hoy en Visión País. Queremos compartir con ustedes algunos artículos o seguir compartiendo algunos artículos de la ley 4995 para poder comprender esta polémica que se está suscitando, que se está generando en relación con dos, no solamente miembros del jurado, sino están en representación de un cuerpo colegiado como es la Cámara Alta, la Cámara de Senadores. En el artículo 71 de la Ley 4995 de Educación Superior se refiere a la figura del título. Dice este artículo, el título es el reconocimiento expreso de carácter académico que se otorga a una persona al culminar un curso, carrera o programa y por haber completado los requisitos académicos exigidos por una institución de educación superior. ¿Qué queremos puntualizar de este artículo 71? Dos cuestiones, ¿sí? Esa primera parte que dice el título es el reconocimiento expreso de carácter académico. La academia otorga el título llamado académico, ¿sí? Y para otorgar ese título académico, la persona poseedora de ese título debe cumplir con unas exigencias. Obviamente, perdón el énfasis, unas exigencias académicas, ¿sí? Luego, ese mismo cartón, que es el título académico, se convierte en el título profesional una vez registrado en el Ministerio de Educación y Ciencias, ¿verdad? O sea, por una cuestión didáctica se habla de título académico, quien otorga es precisamente la academia, es decir, en este caso, la universidad. Y ese mismo título, ese mismo cartón, perdón, se convierte en un título profesional cuando el ministerio precisamente registra. Por eso queremos ir al otro artículo de la Ley 4995 de Educación Superior, el artículo 72. Las universidades pueden otorgar títulos de grado y posgrado. La carrera de Derecho o de Abogacía es título de grado. Los títulos otorgados, sigue diciendo el artículo 72, deben estar necesariamente registrados en el Ministerio de Educación y Cultura. Dice la redacción del artículo 72 porque hay que recordar a la audiencia que la ley 4995 es del año 2013 y el cambio de denominación del Ministerio de Educación, que pasa a denominarse y Ciencias, es de la ley 5749 que establece su carta orgánica, es de enero del 2017, para poder aclarar y que algunos no crean que hemos cometido un error precisamente en la redacción de nuestra lámina. Vayamos con el otro artículo, director, en este caso el artículo 73. El reconocimiento oficial de los títulos será otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura, mediante el registro del título, previo cumplimiento de las normativas legales vigentes en la materia en el orden administrativo, ¿verdad? Y esto no es una cuestión menor cuando dice previo cumplimiento de las normativas legales vigentes en la materia en el orden administrativo, porque en realidad es un procedimiento meramente administrativo lo que hace o la universidad o lo que hace el estudiante para el registro de su título en el Ministerio de Educación y Ciencia. Y cerramos con esto para comenzar el análisis con el viceministro de Educación Superior que hoy nos acompaña en nuestro programa, pudiendo visualizar la otra lámina. En este caso ya nos referimos a la ley 5749, que establece la Carta Orgánica del MEC, artículo 71. El Viceministerio de Educación Superior y Ciencias es el órgano responsable de proponer, ejecutar y evaluar las políticas públicas de educación superior en el ámbito de su competencia. Alguna vez tenemos que hablar también del alcance y la limitación de este artículo frente a lo que se le faculta al Consejo Nacional de Educación Superior. Pero por de pronto, en este artículo
se le faculta, digamos, al viceministerio en lo que hace propiamente al ámbito de la educación superior y particularmente en lo que hace al tema del registro de los títulos que expiden las universidades. Y cerremos con el otro artículo para que ustedes puedan visualizar en su pantalla, siempre la ley 5.749, pero en este caso artículo 76. Son funciones de la Dirección General de Universidades, Institutos Superiores y Técnicos Superiores, Institutos Técnicos Superiores, tendría que decir, ¿verdad? Esta es una dirección general que depende del Viceministerio de Educación Superior y Ciencias. El inciso E dice, dictaminar en materia referente al registro de títulos expedidos por las universidades. Claro, también por los institutos superiores y por las otras instituciones que configuran este nivel educativo. En este contexto, y perdón a mis invitados por una introducción tan larga, pero para que pueda entender la audiencia y nos puedan seguir. Viceministro, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el Ministerio de Educación a través del viceministerio que está bajo su cargo para el caso del registro de los títulos expedidos, en este caso particular de nuestro tema de análisis por las universidades? Sí, a ver, el registro de títulos es una atribución del Viceministerio de Educación Superior. Este escenario yo creo que lo que permite es graficar una carencia o la ausencia de una herramienta que ahora está en proceso de implementación. Tenemos esta ley 7.110, justamente ya de este año 2023, que habla de la simplificación del proceso de emisión y registro de títulos, emisión por parte de la universidad, registro por parte del MEC, en la que en el decreto reglamentario ya realizado en el inicio de nuestra administración, incluimos como condición para la implementación del registro por parte del MEC la figura del registro único del estudiante universitario. Yo creo que esta es la clave y la herramienta que no teníamos, que vamos a tener y que va a permitir darle trazabilidad y generar un contraste a un sistema que hoy está basado básicamente en la confianza de la documentación presentada por la universidad. Sea en este caso de una universidad privada, mismo procedimiento para una universidad pública o una universidad católica o de las diferentes que tenemos a nivel nacional. Es decir, se trata de un procedimiento de chequeo de documentación que llega formalmente remitida por las instancias de la universidad con todas sus credenciales, sellos, acreditaciones correspondientes para que el MEC proceda a su registro. En el caso particular de estos presuntos títulos de abogado, y estamos hablando de miembros de un organismo tan importante, doctor Robert, organismo importante desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista del concepto de la República, que haya un manto de duda, que se genere una sospecha. ¿Qué implicancias tiene esto en un contexto de consolidación de nuestro sistema democrático? Francisco, y el tema es de la mayor relevancia. La cuestión concreta admite un abordaje realmente multidimensional, porque podemos entrar desde el lado del funcionamiento regular de las instituciones encargadas de control, desde el funcionamiento de las universidades, desde los protocolos establecidos para ganar seguridad jurídica, como muy bien marcaba el viceministro, pero personalmente entiendo que es fundamental que tomemos un poco de distancia del cuadro para mirarlo en perspectiva, porque lo que acá está en juego realmente es la credibilidad de la institucionalidad republicana. Y ni más ni menos que el actor protagónico es ¿acaso el organismo constitucional que sirve de eje, que sirve de bisagra para que pueda funcionar adecuadamente la independencia del Poder Judicial? Es decir, es el filtro que garantiza no solamente la idoneidad de los magistrados que tienen a su cargo
digamos, establecer certezas a las relaciones litigiosas, resolver los pleitos, para decirlo de manera más sencilla, sino que fundamentalmente es el órgano que se encarga de marcarle al Poder Judicial que está obligado a defender su independencia frente a cualquier tipo de ataque foráneo, léase de poderes fácticos, de poderes económicos, de poderes mediáticos y sobre todo de poderes políticos. Así es que la crisis que hoy enfrentamos, o que, como se dijo antes, que revive después de algunos años, no hace sino mostrarnos y pintarle de cuerpo entero a nuestra clase política. La clase política acostumbrada a tomar como botín de guerra el Estado, la clase política acostumbrada a establecer feudos personalísimos a partir de los cuales desarrollan actividades absolutamente ajenas a los valores que la democracia constitucional necesita prodigar para proyectar credibilidad. Y aquí hay solamente dos aristas para marcar, ¿verdad? Botín de guerra en lo que tiene que ver con la habilitación de las universidades, con las leyes que habilitan el funcionamiento de las universidades, y botín de guerra en cuanto a la conformación de los órganos relevantes dentro de la estructura constitucional, como es el jurado de enjuiciamiento. Y este es un simple botón de muestra. También podemos irnos a lo que está pasando ahora en Itaipú, por ejemplo, etcétera, hasta el infinito casi. Y es importante que la ciudadanía se involucre, porque aquí es donde corresponde dejar en evidencia a la clase política, y más en un contexto donde está instalada la lógica de que la mayoría, de la omnisciencia de la mayoría, de la prepotencia de la mayoría, donde la clase política cree que porque tiene circunstancialmente un número de votos que le permite tomar decisiones, se sienta, digamos, con derecho a avasallar y a atropellar la institucionalidad republicana. Es realmente grave y bueno, qué mejor que activemos los mecanismos de control, tanto internos como externos, para que la ciudadanía se involucre con un poquito más de identidad en esto, de intensidad, perdón, en este tema, que, repito, afecta a los pleitos entre vecinos de la misma manera que al relacionamiento entre los poderes del Estado. Es importante señalar lo siguiente, y creo que en estos 13 años de emisión de Visión País, difícilmente la gente pueda calificarnos de imparcial. Cuando hablamos de, en este caso particular coyuntural, de dos senadores de un partido, tenemos que recordar también que había un diputado bastante folclórico, que precisamente no era del Partido Colorado, sino del Partido Liberal Radical Auténtico, que se atribuía 7 títulos universitarios. Estoy recordando ahora el nombre. Carlos Portillo. Al famoso Carlos Portillo. O sea, a ver, esto es un problema sistémico, diría alguien, ¿verdad? O sea, no es una cuestión de querer... O sea, cuando hacemos el análisis no es estigmatizar a un partido ni otro, sino el problema es grave. ¿Sí? Es grave, y por su gravedad tenemos que analizar. Y hago esta aclaración precisamente para que nos crean que lo que estamos haciendo desde aquí es, insisto con el término, querer marcar, criticar a un partido. Por eso que es importante que estas dos personas justamente se pongan a disposición todas las documentaciones y puedan aclarar de una vez por todas. Creo que la mejor colaboración que puede hacer con su propio partido en función de gobierno es eso. ¿Y qué es la documentación que se exige? El historial académico. Esa es la única certeza, no existe otra. Historial académico, le hace planilla de calificaciones, donde aparecerán las actas que firman los profesores, a partir de ahí ver si hubo dentro de qué grupo, si hubo otros títulos que se expidieron, verá, con ese grupo, cotejar quiénes fueron sus compañeros, etc., y salir de todo tipo de duda, de todo tipo de sospecha. En ese contexto, doctor Juan Martín, que estás llevando muy de cerca la investigación de estos dos títulos de abogado, tanto el caso de Hernán Rivas como el caso de Orlando Arévalo, ¿hasta dónde ha llegado la investigación? Bueno, la investigación hoy está incipiente en Fiscalía porque la hemos presentado, o la denuncia fue presentada ayer en horas de la mañana, y aún no tiene una agente fiscal designada. Ahora, estos hechos datan de mucho tiempo atrás. Recordemos que el señor Rivas, por ejemplo, ya juró en el GEM allá por el 2020. O sea que hace casi 3 años que se está cuestionando este título, y como noticia criminis, la Fiscalía ya debería de haber actuado hace rato, haciendo lo que acabas de marcar. Es muy fácil pedir sus actas con sus notas, incluso su escolaridad, porque vos mismo ahí estuviste marcando el tiempo de clases que debe de tener.
El viceministro fue bien claro, hoy nos estamos llevando, él es reciente en el cargo, nos estamos llevando mucho por la confianza, dijo, ¿verdad? Con las autoridades de las universidades. Imagínense en el caso de un médico, vamos a guiarnos por la confianza. El abogado tiene vida y hacienda de las personas, vamos a guiarnos por la confianza. Yo creo que es hora de tomar en serio este tema, así como dijo el doctor, y poner todas las cartas sobre la mesa. Y mientras se le investiga a estos dos señores, el diputado y el senador, tienen que dar un paso al costado, porque recordemos que nadie le va a poder investigar a ellos mientras sean patrones de fiscales y jueces. El cargo de miembro del GEM es ser el que está fiscalizando el laburo, voy a hablar en términos de calle, del magistrado o del fiscal. Entonces, ¿qué fiscal le va a salir en contra al señor Rivas o al señor Arévalo? Entonces, ellos son los primeros que tienen que dar el ejemplo, dando un paso al costado para que se les pueda investigar. Y si realmente su título es habilitante o está habilitado en forma, pues adelante, volverán. Pero así como están las cosas, una persona que jura como abogado y al día siguiente va y asume como presidente del GEN sin media hora de ejercicio de la profesión, despierta la duda. Y ahí se activan las señales de alarma, como la que dijo el viceministro, estamos guiados mucho por la confianza, ¿verdad? Y espera un poquito, ahora tengo derecho yo a dudar. ¿Cómo juraste y al día siguiente ya está como presidente, como miembro del GEM? Que fue en el 2020, después fue el presidente del GEM. Después se lo hizo dar un paso al costado de la presidencia, pero se quedó en el GEM. ¿Y por qué le hicieron dar un paso al costado de la presidencia? Porque ya se dudaba de su título. Y si se dudaba de su título, ¿por qué lo dejamos adentro? Entonces, también el doctor habló de que la ciudadanía tiene que involucrarse. Es cierto, o si no vamos a continuar en esto y vamos a tener más diputados con 7 títulos, más doctoras Barbie, más Arévalo, más Rivas, y creo que es el momento de tomar las cosas en serio y empezar a dejar de trabajar con la confianza. Y estamos en el 2023, la era de la tecnología, empezar un poquito a ponernos las pilas y cambiar este sistema de una vez por todas. A mi modo de ver y comprender esta situación, quisiera utilizar 3 adjetivos y un sustantivo. El sustantivo sería integridad. A mi modo de ver y comprender, un miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados tendría que tener integridad ética. No tendría que haber ningún tipo de dudas acerca de su persona. Integridad profesional, conocimiento científico, tiene que juzgar a los jueces. Y la tercera, integridad legal. No puede haber dudas sobre la titulación que posee. ¿Cómo fue el proceso de registro del título de estas 2 personas? ¿Y qué implica ser miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados sin haber realmente recibido formación académica en la disciplina de las ciencias jurídicas, o si quiero utilizar otro término, de abogacía? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. En NPI, Oscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. Estamos listos para empezar en Voz Alta, programa de información y opinión. Desde los estudios de Monumental 1080 AM. El Ministerio de Defensa tiene que tener, no sé, un destacamento, algo, tienen que enviar ahí a su gente. Y después razón. Y después empezar a procesar a todos los ministros de Defensa que dejaron que se invadieran las tierras que le pertenecen y no hicieron absolutamente nada. En Voz Alta, lunes a viernes a las 14 horas. Conéctate con nosotros desde todas las plataformas. NPI nos conecta siempre. ¿Cómo entender lo que se está generando en el contexto del jurado de enjuiciamiento de magistrados en relación con presuntos títulos falsos de abogado de 2 de sus miembros? Y que no pasan desapercibidos ambos miembros, porque el primero ocupó la presidencia, luego tuvo que renunciar por la justamente sospecha del título falso, y el que fue elegido nuevamente presidente también hoy, digamos, está siendo puesto en perspectiva, porque también hay serias dudas acerca de la legitimidad, ¿sí?, de su proceso de formación
como abogado. Pero tratemos de ubicar para poder entender, ubicarnos en el contexto. El senador nacional Hernán Rivas, digo bien, egresó, en principio, de la Universidad Sudamericana. ¿Y cuándo se crea la Universidad Sudamericana? Y justamente su ley de creación, ahí ustedes pueden ver en pantalla, podemos compartir pantalla completa, director, ahí ustedes tienen la ley. La Universidad Sudamericana se crea en el contexto durante la vigencia de la ley 2529, donde no había, donde el dictamen no era vinculante, ¿sí?, del Consejo de Universidades, sino una decisión parlamentaria. Podían, digamos, presentar su proyecto de creación de universidad al Consejo de Universidades, dictaminar, pero aunque el dictamen hubiera sido desfavorable, igual el Congreso decidía, porque la ley vigente, ¿sí?, le atribuía como, digamos, una facultad del Congreso Nacional, tal cual como establece el artículo 79 de la Constitución, que dice que las universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por ley de la Nación. Entonces, Hernán Rivas egresa de la Universidad Sudamericana. El caso Orlando Arévalo egresa de otra universidad, que es la Universidad Leonardo da Vinci, que también es una universidad creada durante la vigencia de la ley 2529, que no requería dictamen favorable del entonces Consejo de Universidades. Aunque se tenga dictamen desfavorable, igual el Congreso decidía, digamos, la creación. Por tanto, las dos carreras, ¿sí?, de Derecho, la que cursó en principio Hernán Rivas y la carrera de Derecho que en principio cursó Orlando Arévalo, lo hicieron en el marco de la vigencia de la ley 2529. Así es. Entonces, la creación de ambas universidades no requería el dictamen favorable del órgano técnico, en aquel entonces Consejo de Universidades, ¿sí?, porque estamos hablando antes de la sanción y promulgación de la ley 4995, que es del año 2013. Dicho esto, para la carrera de Derecho, tanto de la Sudamericana como de la Universidad Leonardo da Vinci, ¿aprobó alguna instancia técnica, algún órgano técnico? Y tampoco. ¿Por qué? Y veamos la siguiente placa. La ley 2529, que modifica los artículos 4, 5, 8 y 15 de la ley número 136 de universidades, ¿sí?, cuyos textos quedan redactados en los siguientes términos. Solamente extrajimos lo que nos interesa, el artículo 5. En aquel entonces, la ley 2529, entre otras cosas, interpretaba, regulaba la autonomía, que es un rango constitucional, y decía: la autonomía reconocida por esta ley a las universidades implica crear unidades académicas o carreras. ¿Qué significa unidades académicas? Significa facultad. ¿Sí? Y carreras. Entonces se crea la facultad, por ejemplo, de Humanidad y Ciencia Jurídica, o la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomática, o la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, distintas denominaciones, ¿no?, utilizan las universidades, conforme a un criterio también de la Comisión Internacional Normalizada de la Educación, conocida por sus siglas CINE, de la UNESCO, aparecen estas denominaciones, ¿no? Dicho esto, entonces, las universidades, en el marco de la disposición legal, crean su propia carrera sin que nadie haya examinado si esa carrera cumplía con los requisitos técnicos. Pero no se puede poner en tela de juicio la legalidad. Esto no es un dato menor. Y ambas carreras que cursaron, tanto el senador nacional Hernán Rivas como el senador nacional Orlando Arévalo, se hicieron en este marco. Y se desarrolló durante la vigencia, reitero, de la ley 2529, que no es un dato menor. Y en ese contexto luego, en principio, porque hay sospecha, en principio, terminaron su proceso de formación y remiten al Ministerio de Educación para su registro. ¿Qué hizo el Ministerio para su registro, para que pueda entendernos la audiencia, viceministro, de ambos títulos de abogado de las dos personas mencionadas? Sí. Quiero agregar, y luego entrar a la respuesta. ¿Cómo no? Además, en el 2015, el CONES saca la resolución 166, por la cual admite de pleno derecho la legalidad de todas las carreras habilitadas bajo la vigencia de la ley 2529 del 2006.
Recién en el 2019 saca una resolución, ahí sí indicando de que todas tienen que pasar por habilitación, que es la interpretación, digamos, equivocada o que había dado en su momento Casañas Levy cuando sugirió abrogar este registro de título, porque se basó en esa resolución, pero en realidad la carrera ya había culminado este estudiante, este solicitante. Dicho esto, hay que darle el contexto de su marco legal de aquel entonces. ¿Qué es lo que solicita el MEC? El MEC solicita tu certificado de estudios del colegio, tu certificado de estudios de la universidad, la solicitud formal realizada por la universidad y el título emitido por la universidad. Es interesante porque por eso el título tiene 2 fechas y se habló mucho de eso, de si hubo un viaje en el tiempo o qué pasó. Todo el proceso o todos los procesos tienen 2 etapas. Emisión del título realizado por la universidad en el papel como tal, donde tiene que darle fecha. Y creo que esta es marzo del 2020. Va al MEC, se hace el análisis, sale resolución y establece la nueva fecha, que es la del registro del título. Vuelve a la universidad a vista de la resolución con los sellos en el título, completa la otra fecha. Recién ahí se le entrega al estudiante. Entonces el estudiante recibe su título en junio, que es cuando culminó la etapa de la emisión por parte de la universidad y la etapa del registro de título por parte del MEC. Así funciona. Y funciona así para todos los casos y todas las universidades, incluso hoy día. ¿Sí? Es decir, nosotros hoy dudamos de esta, queremos dudar de X otra, el procedimiento va a ser lo mismo, se le solicitó la misma documentación, el certificado de estudio, etc. ¿Hay documentación o sistema de contraste con el resto de universidades? No hay. Ahora lo vamos a poner, que es como les decía, con este decreto reglamentario para el sistema del registro único del estudiante electrónico. El Ministerio de Educación, viceministro, no tiene facultades legales para pedir, por ejemplo, exámenes de las materias que conforman o que configuran el pensum curricular de la carrera de abogado cuyo título está queriendo ser registrado. No tenemos, y es interesante porque siempre la conversación en torno al CONES, inclusive en torno a los proyectos que desde el MEC tenemos porque creemos que hay que revisar el sistema, siempre está la disputa de la autonomía. Ojo con, y ahí yo siempre digo, hay que delimitar qué es lo que es autonomía y qué es lo que es estar dentro de una instancia que reglamenta todo el proceso, ¿sí? Que es lo que ahora buscamos reenfocar con el MEC para darle mayor visibilidad a que hace falta un entorno en el cual se muevan las universidades. Hoy mismo no tenemos esa facultad, más que solicitar registro del colegio, de notas y el título del colegio, lo mismo registro certificados de estudio de la universidad, el título emitido y los datos personales. Doctor Robert González, estás también en el mundo académico, no solamente en el ámbito del derecho constitucional, y en la esfera académica, la academia tiene plena facultad como para dejar sin efecto un título académico que emitió, siempre y cuando tenga evidencia, por ejemplo, de un plagio de algún trabajo final de grado que tiene que presentar, que en la mayoría de los casos adquiere la figura de tesis. ¿Sí? Tenemos varios casos en Paraguay, una de ellas es el caso de, digamos, de la Universidad Nacional de Pilar, el caso tan sonado de Ramírez Zambonini, fue un caso muy exótico, a nivel mundial incluso, ¿no? Porque fue el estudiante el que renunció a, digamos, a su título, ¿verdad? Simpático, ¿no? Porque la academia es la que le otorga la investidura y la academia es la que puede retirar la investidura. El estudiante no puede. Yo no podría, digamos, como poseedor del título de doctor de la universidad donde egresé, decir, no, ahora renuncio a mi título de doctor. La universidad es la que tiene esa potestad, digamos, de retirarme, esa atribución.
Dicho esto, entonces no es que no se pueda anular un título, o sea, hago este planteamiento, entonces, en el caso de la academia, esa es la figura que tiene la academia, ¿verdad? Entonces, de dejar sin efecto la investidura otorgada. En el ámbito legal, una vez que registró el Ministerio de Educación, ¿cuál es la interpretación posible ahí de que se pueda dejar sin efecto? ¿Lo puede hacer el Ministerio de Educación o tiene que ser un juez competente el que deja sin efecto el registro de ese título, que no es una cuestión menor el registro, como decíamos, porque habilita el ejercicio de la profesión? A ver, yo creo que lo importante acá, Francisco, es que la ciudadanía advierta que hay múltiples soluciones sobre la mesa. En consecuencia, el problema principal es de voluntad política. Y yo quiero hacer hincapié en eso, porque de lo contrario entramos en el derrotero si son actos nulos, anulables, si la competencia recae aquí o recae allá. Y podemos discutir mucho al respecto. Respondiendo a tu pregunta concretamente, si ya la autoridad de control emitió, digamos, un acto jurídico, digamos, con ropaje de legalidad, es naturalmente la autoridad judicial la que va a bajar, la que va a anular ese acto administrativo. Eso sería así para responder a la consulta. Pero para no perdernos, repito, porque el tema es demasiado importante, es de lesa institucionalidad. Entonces, la ciudadanía tiene que saber, para que pueda atribuir las responsabilidades a los diversos actores protagónicos, que todos en este caso concreto pueden hacer algo, pueden decir algo y deben hacerlo. Las universidades, los consejos académicos, el Congreso, el Senado, el jurado de enjuiciamiento e incluso los organismos de control extrapoder, o si se quieren, quienes tenemos la obligación, diría yo, institucional, republicana, de ejercer los controles externos al ejercicio del poder público. Porque en su sabiduría, el sistema republicano, frenos y contrapesos, parte de la desconfianza hacia toda forma de ejercicio del poder. Y como se parte de la desconfianza, entonces tiene pensadas muchas herramientas para poder justamente enfrentar los actos sospechosos. En este caso concreto, la sola sospecha, con total prescindencia, incluso que el resultado final termine confirmando la legalidad o la legitimidad de los certificados de los títulos que se están en este momento escrutando o impugnando, ya exige activar esas herramientas de control. Y la pelota está en la cancha de la Cámara de Senadores, que tiene que cuidar el capital simbólico, el capital político, el capital institucional del jurado de enjuiciamiento y hacer los cambios que la ciudadanía requiere. A mí personalmente no me llama la atención que la clase política, y hacías muy bien la diferencia hace rato, que no hay aquí un ataque partidario ni de colores, por eso hablo de la clase política, está haciendo lo que habitualmente nomás luego hace, es decir, apañar a los chanchos de su chiquero. Aquí la ciudadanía tiene que entender, sería bueno que diferenciemos que oposición política no se tiene que medir en colores, sino que en acción, en posiciones claras. Y acá tenemos que, más allá de los colores, como regla, la clase política hace lo mismo. No importa que tengan color azul, color rojo o el que fuera. Entonces, la excepción que está dada por aquellos parlamentarios que están haciendo oposición genuina es la línea que debe seguir también la sociedad civil. Y en ese contexto, la academia tiene que involucrarse, la sociedad civil tiene que involucrarse. Ahí sí me llama la atención el silencio o la inacción de los gremios de magistrados, de los gremios de fiscales, que son las víctimas de estos desaguisados. Salvo el Colegio de Abogados del Paraguay, que se pronunció enfáticamente en el 2020 y también este año respecto a este tema, no ha habido ninguna, digamos, organismo intermedio que haya levantado la voz de protesta. Y por eso es tan importante que ejercitemos ese control desde este tipo de ámbitos. ¿Por qué? Porque la Corte, por poner solamente uno de los espacios, actores protagónicos de este tema, la Corte Suprema ha sabido construir un capital institucional importante en los últimos 5 o 6 años con la renovación sana o no traumática, si se quiere, que se ha dado. Hoy tiene la Corte, con todas las marchas y contramarchas o los cuestionamientos que podamos hacer, una presencia institucional muy distinta a la de la Corte anterior. Y ese capital se tiene que cuidar y por ende sus representantes tienen que golpear la mesa dentro del jurado.
Por ende, los representantes de los abogados tienen que golpear la mesa dentro del jurado. Por ende, los gremios tienen que salir a hablar. Las universidades, para no quedar pegadas a estas, coloquialmente conocidas como universidades de garage, tienen que desenmarcarse. Y eso es lo que llama la atención, que no se está viendo, por lo menos con la intensidad requerida en proporción a la magnitud de la crisis. Entonces yo pondría la solución no tanto en si es nulo o anulable el acto administrativo que validó el título de las personas involucradas, sino que en los controles republicanos que tenemos que activarlos para que podamos cuidar nuestro capital institucional. Y termino, Francisco, solamente el profesor Daniel Mendonca tiene varios libros donde trabaja con mucho rigor todo lo que tiene que ver con credibilidad de la ciudadanía hacia el sistema democrático, credibilidad hacia las instituciones, confianza en el Estado de Derecho, funcionamiento de las instituciones, y estamos aplazados en todos los indicadores. O sea, la ciudadanía no ve en la democracia una solución, por el contrario, clama por regresiones autoritarias que hoy se están dando a nivel mundial. Si nos importa la democracia, entendida esta como un sistema de convivencia basada en valores como la pluralidad, la integridad, la solidaridad, etcétera, tenemos que hacernos cargo de este tipo de situaciones porque la clase política no está comprometida con la democracia. Vienen por todo y además tienen un plan para hacerlo. Quiero volver a la vuelta de la pausa con el doctor Juan Martín Barba, que está llevando adelante una investigación desde el año 2020, sobre todo el caso de Hernán Rivas, pero también está con el caso de Orlando Arévalo, porque creo que fue denunciado, querellado por haber cuestionado públicamente su título. En el marco siempre y coincido con el doctor Robert González, que probablemente no es aquí una discusión, técnico-jurídica la que tenemos que instalar, sino una cuestión mucho más grave, porque afecta a la institucionalidad republicana y al sistema democrático, ¿verdad? Y eso no es una cuestión menor. Cuando nosotros miramos los últimos datos del Latinobarómetro en relación con la confianza hacia el sistema judicial, ¿verdad? Está menos del 15% de la ciudadanía paraguaya, según ese estudio, confía en el sistema judicial. Y la figura del jurado de enjuiciamiento de magistrados, en este momento poco o nada contribuye precisamente a elevar esa, percepción de confianza requerida como parte del proceso democrático en nuestro país. De eso hablamos a la vuelta de la pausa. Porque la mejor manera de iniciar la jornada es informándose. NPI y Radio Monumental. El problema de las binacionales es que distorsionan totalmente el mercado. Se pagan unos salarios que son absurdos. Absurdo. No puede un asesor ganar 50 millones de guaraníes. Es ridículo. Te conectan al equipo periodístico que nos trae el mejor análisis de la realidad. No hay ninguna duda. Hernán Rivas nunca cursó la carrera de Derecho. Y es la prepotencia. Es más, ni siquiera de caminar derecho, él camina torcido, seguro. Va con onda. Lunes a viernes, de 7 a 9:30 horas. NPI nos conecta siempre. ¿Qué consecuencias para la República, para la democracia, tiene esta figura o esta sospecha de presuntos títulos falsos de dos miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados y que los dos tuvieron la misma experiencia en el sentido de ocupar la presidencia primero uno y luego ser reemplazado por otro que se cuestiona o se sospecha la misma cosa? Venís investigando, doctor Juan Martín, desde el año 2020 el caso de Rivas. El caso de Orlando Arévalo tampoco es una cuestión menor porque estás querellado después de haber cuestionado públicamente la legitimidad o la legalidad de su título. ¿Cómo ves esta situación desde la perspectiva que estamos analizando en el desarrollo del programa? Ahí te quiero aclarar algo, Francisco. ¿Cómo no? Allá por el 2013 ya empecé a estudiar sobre el tema de los títulos falsos. En el año 2013, según el propio interventor de la Universidad Católica, Antonio Telechea Solís, fue
el interventor de la universidad, detectó 160 abogados que compraron su título en la universidad. Recuerdo. 160 abogados están ejerciendo la profesión y vamos a cancelar la matrícula. Palabras de Antonio Telechea Solís, interventor de la Católica. Al día siguiente, ¿sabes lo que hicieron? Le sacaron la intervención, terminó la intervención de la universidad y nosotros denunciamos ese hecho al CONES. Cuando me voy a llevar la denuncia en el CONES, ¿a quién la encuentro? Al rector de la Universidad Católica como presidente del CONES. O sea, él se él se tendría que autoinvestigar a él mismo. Por supuesto, eso es técnicamente imposible. Y pasa lo mismo que con los fiscales y los miembros del GEM. Entonces, al día de hoy, ninguno de los 160 abogados que compraron su título de la universidad, cualquiera puede googlear ahora, pero ahí va a encontrar publicación de la época, se le sacó la matrícula. Es decir, hoy tenemos jueces, fiscales, camaristas que han comprado su título de la Universidad Católica. No son palabras mías, palabras de Antonio Telechea Solís, publicadas en todos los diarios de la época. Entonces, hoy estamos ante el mismo escenario y no se hizo nada en aquella época y hoy tampoco se está haciendo nada. Cuando posteriormente se empezó a acusar a los alumnos compran notas, nunca se buscó a los vende notas, Francisco. Entonces, ¿cómo va a haber compra notas si no hay vende notas? Porque en aquel momento no hicimos nada, hoy estamos pagando estas consecuencias y así sucesivamente vamos a seguir, Francisco, hasta que alguien venga a poner mano dura, que es lo que estaba diciendo el doctor. Porque así por las buenas cada vez estamos peor y ya entramos, antes era solamente el derecho o otras, ¿cómo te voy a decir?, carreras indolentes. Estamos llegando a la medicina, tenemos las doctoras Barbie. En cualquier momento, o si es que ya no pasó y no nos enteramos, vamos a estar siendo operados por médicos MAU. Y en ese punto también reclamé y demostré que en el Migone había una médica MAU el día que falleció Renato, te vas a acordar, el niño que falleció en el Migone. O sea, yo vengo hace años luchando con esto. Y ahí quiero puntualizar el nombre de la objetividad. Sí. La mayoría de los casos de negligencia incluso son egresados de la universidad o de las universidades prestigiosas, una pública y otra privada. Así mismo. ¿Verdad? O sea, no es solamente una cuestión de las nuevas universidades que surgen y no es para defenderlas, sino simplemente es un problema del sistema. Por eso es que acá es importante en este contexto. Del sistema todo, Francisco. No, de todas las carreras. Lo que pasa en el caso de medicina es más sensible porque la equivocación de un médico termina en un cementerio, ¿verdad? La equivocación del abogado probablemente será la contribución para que su propio abogado defensor le condene, ¿verdad? O en el caso del periodismo, por ahí, bueno, la responsabilidad de la formación de opinión pública es menor, o sea, digamos, la consecuencia no es tan grave. Pero es un problema del sistema que interpela a todas las carreras, a todas. Es un problema del sistema público, del sistema privado. Claro. ¿Por qué? En el caso que te estaba narrando del Migone, por ejemplo, era el propio Migone que a una médica recibida de médica, bien recibida de médica, le hacía figurar como pediatra sin haberse recibido de pediatra. Se recibió de pediatra 6 meses después que Renato fallece. Pero no, era de una universidad nueva, de la carrera de medicina. Era de una de las dos principales. Por eso te digo, o sea, pues es que hay que ser muy objetivo en nuestro análisis, si no estigmatizamos a una y obviamos que el problema es del sistema. El problema es del sistema, Francisco. Reflexión final, viceministro, ¿cuál es la solución definitiva a todo esto, y que he felicitado y tengo que reconocerlo cuando así amerita el tema del registro único del estudiante que en gran medida va a solucionar esta problemática, ¿no? Sí. Pero, ¿qué más aparte del RUE, viceministro? Y aparte del RUE es la revisión de la gobernanza del sistema. Eso lo venimos diciendo desde Educación Superior y desde el MEC. Recién indicaba esa situación de quién sanciona a las universidades cuando son parte de las instancias de decisión. Nosotros ya lo veníamos diciendo, la posibilidad de una situación de conflictos de intereses, a veces para la habilitación, a veces para la sanción y a veces para la omisión de medidas que deben ser tomadas. Hoy hablamos de títulos, en su momento se habló de notas, de calificaciones, etcétera, y el historial va. Lo que no tenemos es que dejar pasar y que sean momentos
sino al contrario, qué medidas. Y ahí sí yo creo que es oportuno y comentarlo un poco con no solamente el ambiente académico de las universidades, sino con la ciudadanía en general, ese objetivo que tenemos desde educación superior de impulsar, llevar, y lo venimos conversando, una revisión del CONES, en particular de su gobernanza. 30 segundos, doctor Robert, una reflexión final. A ver, para mí lo importante aquí es que tomemos nota de dónde está el mal. Y el mal está radicado en la acción política. Eso nos va a permitir dirigir bien nuestros dardos contra los responsables, dejar, por ejemplo, de echarle la culpa a la Constitución o a las leyes. Acá hay un problema de calidad en la representación, y esa calidad en la representación, insisto, significa que las decisiones tienen que tomarse en función a criterios que desborden ampliamente los aspectos meramente formales. Se tiene que ver la parte humana, la parte ética, las competencias profesionales para integrar ciertos órganos, y fundamentalmente aquellos órganos que integran el jurado de enjuiciamiento junto con la sociedad civil tienen que involucrarse para forzar la toma de decisiones cuando, actuando como prótesis, habida cuenta que el conducto primigenio, original, si se quiere, no está funcionando, que es que la Cámara de Senadores cambie a sus representantes o que los afectados den un paso al costado. Entonces, seguir insistiendo en la mejora de la calidad de la representación, porque en ello nos va la confianza en el sistema democrático, Francisco. Se me fue el tiempo. Este recién es el inicio, y le agradezco a cada uno de ustedes por colaborar con nosotros en este análisis, al doctor Juan Martín, al doctor Robert González y al viceministro de Educación Superior, Federico Mora. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. Teledía, de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Una persona que con su vehículo impactó directamente contra una institución, contra parte de la estructura, y vean este boquete a causa de esto que ocurrió. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía, de 13 a 14. Delincuentes que pudieron ingresar a una vivienda y se llevaron al menos 30 millones de guaraníes, pero para poder hacerlo, durmieron al perro de la casa. De lunes a viernes a las 13 horas, NPI nos conecta siempre. Presuntos títulos falsos de abogado de miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Se trata del senador nacional Hernán Rivas y del senador nacional Orlando Arévalo. Se ha instalado la sospecha acerca tanto de la legalidad como de la legitimidad de la formación académica en la carrera de Derecho de ambos miembros de dicho organismo. A mi modo de ver, y lo he dicho durante el desarrollo del programa, 3 condiciones debe reunir un miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados como la máxima instancia juzgadora de los jueces y fiscales. Integridad ética. No puede haber ningún tipo de duda ni sospechas acerca de la trayectoria personal de aquel que ostenta ser miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Pero la integridad ética también debe acompañar la integridad profesional. El conocimiento científico que debe tener el miembro para poder con autoridad académica juzgar el desempeño de los jueces y fiscales. Por tanto, no puede no tener formación académica, científica, para ostentar el cargo. Y la última integridad tiene que ver con la legalidad, integridad legal, en el sentido de que el título no puede carecer de legalidad o de legitimidad. El perjuicio a la República y el perjuicio al sistema democrático se ha instalado desde este organismo. Esperamos que este propio organismo pueda solucionar en la brevedad posible este dilema que pone en peligro, reitero, la República y el sistema democrático. La sospecha, la duda.
Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.